Buen día y bienvenidos a la nueva sesión de la materia de química de pirotecnia. Debido a que tenemos un entendimiento de los materiales químicos y los principios técnicos involucrados en la pirotecnia, estamos preparados para estudiarlos en acción. Por eso, en la sesión de hoy revisaremos los principios de la ignición y de propagación de la combustión o el fuego. El primer acto en un evento pirotécnico es la ignición, el cual es seguido por la propagación de la combustión. Para que un material pirotécnico sea de alguna utilidad, no solo debe ser seguro y confiable, sino que también debe poder encender de manera segura y confiable. ¿Pero cuál es la diferencia entre estos dos procesos? Por definición, la ignición es la habilidad de encender un material utilizando un estímulo externo y también se refiere a la estabilidad de la composición en ausencia de dicho estímulo, mientras que la propagación se refiere a la habilidad de la mezcla de mantener y propagar la combustión a lo largo de la composición una vez que haya sido encendida. Finalmente, una composición ideal deberá encender solo cuando se desea hacerlo, y su combustión se propagará sin dificultad alguna para producir el efecto esperado. La ignición de un material energético puede lograrse utilizando una variedad de fuentes de energía. Tradicionalmente se ha utilizado la flama, las chispas, la fricción y el impacto como iniciadores, aunque más recientemente se ha comenzado a utilizar la radiación electromagnética, la fibra óptica y tecnologías láser. Esto para resolver problemas específicos a la ignición eléctrica, como lo es la ignición accidental debido a alguna descarga o debido a radiofrecuencias extraviadas. Si la energía aplicada es efectivamente absorbida por el material energético, comenzará una serie de eventos complejos. Los componentes sólidos atravesarán transiciones de fase cristalina, de fusión, de ebullición y de descomposición. Se formarán fases líquidas y gaseosas y eventualmente una reacción química ocurrirá si es que se ha alcanzado la energía de activación por el calor transferido por lo menos a una porción del material. Cuando esto suceda, la energía liberada por la reacción elevará la temperatura de las porciones vecinas, lo que desencadenará la reacción total del material. De una manera más sencilla, se podría decir que para que sucedan todos los procesos, una porción pequeña del material debe aceptar la energía y quemarse, lo que a su vez debería liberar suficiente energía para encenderse a sí mismo y transferir esta energía liberada al resto de las porciones. Para que ocurra una ignición, una porción de la mezcla debe alcanzar su temperatura de ignición, la cual se define como la temperatura mínima requerida para la iniciación de una reacción exotérmica autopropagable. Un requisito para la ignición es la necesidad de que el combustible o el oxidante estén en estado líquido, ya que esto afecta positivamente la reactividad. Para esto recordemos el principio de homogeneidad y la importancia del contacto íntimo entre las moléculas del oxidante y del combustible. A pesar de esto, aún es necesario alcanzar la energía de activación para alcanzar la ignición. Esta energía se relaciona con la liberación de oxígeno por el oxidante y a la activación del combustible para aceptarlo y formar productos. La facilidad de ignición también depende del tamaño de las partículas y el área superficial de los ingredientes. Este factor es importante para los combustibles metálicos y es usualmente el químico quien llega a un punto medio entre seguridad y desempeño del material, ya que estos materiales suelen ser sensibles al oxígeno en el ambiente y a descargas estáticas. Otro requisito para la ignición es que el combustible haya alcanzado la temperatura a la cual se haya activado. La activación es un cambio físico observable. En metales, esta se expresa como el desprendimiento de una capa superficial oxidada que expone a los átomos interiores al oxidante. La activación de los materiales se puede expresar de distintas maneras según la naturaleza del material. El proceso de ignición inicia una reacción que se propaga a sí misma a lo largo de la superficie de la mezcla y que finalmente se propaga hacia el resto de la composición. La velocidad de la propagación dependerá de la naturaleza del oxidante y el combustible, y se mide como se mencionó en clases anteriores, en gramos sobre segundo o en centímetros sobre segundo. La velocidad se determina principalmente por la selección de oxidantes y combustibles, y hay un paso determinante que es la presencia de algún proceso endotérmico. Mientras más endotérmica sea la descomposición del oxidante, o en otras palabras,
Mientras más elevada sea la temperatura de descomposición del oxidante, más lenta es la velocidad de reacción. En cuanto al papel del combustible, aquellos combustibles metálicos con buena conductividad térmica y que combustionan muy exotérmicamente ayudan a incrementar la velocidad de reacción. Similar al caso con los oxidantes, los combustibles con altas temperaturas de activación disminuyen la velocidad de reacción. Entre otros factores importantes para la velocidad de reacción están el tamaño de la partícula de los componentes, la homogeneidad de la mezcla, la presencia de humedad, la presión del material ocasionada por una compactación, la presión externa, la temperatura externa y la disponibilidad de oxígeno atmosférico. Por esto, para alterar la velocidad de reacción sin alterar el hardware del dispositivo pirotécnico, se pueden alterar las siguientes opciones. Cambiar los ingredientes, es decir, elegir un nuevo oxidante o un nuevo combustible, o incluso ambos. También se puede alterar la proporción de combustible oxidante, alterar el tamaño de partícula de los componentes, añadir un retardante o un catalizador, o incrementar el grado de homogeneidad de la composición. Por último, cabe señalar que una ignición y su subsecuente propagación requieren un estímulo energético suficiente para iniciar la combustión, y que así se genere suficiente energía para el proceso de ignición del resto del material. Todos los efectos discutidos anteriormente afectarán la inflamabilidad y el desempeño de la mezcla. Hemos llegado al final de esta sesión, pero antes de terminar, revisemos qué hemos aprendido hasta ahora. Hemos visto el principio de ignición y factores que la afectan, y el principio de propagación y factores que la afectan. Es todo por hoy, nos veremos en la próxima sesión.